Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran y se están conectando en este momento a nuestra reunión académica del Centro de Ciencias del Deporte. Vamos a iniciar nuestra actividad con miras de ser puntuales y respetuosos con nuestro conferencista invitado. Para esta oportunidad hemos invitado y él muy amablemente ha aceptado esta invitación. Doctor Maximiliano Kramer, nutricionista, dietista, educador físico, especialista en nutrición humana con énfasis en la actividad física y el deporte, magíster en ciencias de la alimentación y la nutrición y coordinador actualmente de la maestría en nutrición deportiva de la Universidad CES de Antioquia y bueno, y conferencista nacional e internacional con quien hemos tenido el gusto de estar interactuando en algunos eventos académicos a nivel nacional. Agradezco entonces al nutricionista, Magíster Maximiliano Crame, por la participación, a la invitación. Hoy él nos va a hablar sobre el DEXA, los fundamentos, la metodología, las aplicaciones tanto clínicas y deportivas, para contextualizar un poco por qué esta revisión nos ha llamado la atención dentro de nuestro grupo de ciencias aplicadas en el Centro de Ciencias del Deporte, está dada por la adquisición en este año de un equipo DEXA de última tecnología con el cual queremos trabajar a nuestros deportistas de alto rendimiento y nuestros deportistas excelencia dentro de toda esta dinámica de las evaluaciones multidisciplinarias con miras a tanto todos los componentes y los procesos de rendimiento deportivo y de riesgo de lesiones como tal. Entonces, para nosotros es un placer, Maximiliano, que hoy nos estés acompañando, darte nuevamente la bienvenida y en nombre del coordinador del Centro de Ciencias del Deporte, el doctor Mauricio Cerrato, y de todo el grupo de trabajo, pues darte la bienvenida y el agradecimiento de antemano. Muchas gracias y el auditorio, quienes son profesionales del Centro de Ciencias del Deporte y algunos profesionales del Sistema Nacional de Deporte, es el auditorio con el cual estás hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, médico, de verdad por invitarme y espero pues que en estos minutos que vamos a compartir veamos pues como algo de la experiencia que hemos tenido nosotros en la evaluación de la composición corporal con el DEXA y también de pronto cómo se relaciona con la parte antropométrica. Eh, para iniciar, vamos a ver, es una definición de qué es la composición corporal, es una definición de 1992 de este señor Wang, pero que me parece a mí demasiado completa, que nos dice que la composición corporal es aquella rama de la biología humana que se ocupa de la cuantificación en vivo de los diferentes componentes corporales y cómo se relacionan esos componentes, cómo se relaciona la grasa, la masa muscular, la masa ósea y cómo están relacionados estos componentes con varios factores que influyen sobre ellos, ya sea la herencia, la actividad física, el ejercicio, el deporte, la alimentación y muchas cosas que vamos a ver en el transcurso de la charla. Esta otra definición quiero que la tengamos muy en cuenta, que es de Martin, porque es muy importante a partir de aquí que vamos a mirar varios conceptos que a veces confundimos, pero que son relacionados, pero que son entidades diferentes. Porque cuando nosotros analizamos los componentes de nuestro cuerpo, lo podemos analizar desde un punto de vista químico, ¿sí? Ver cómo se discrimina el cuerpo, cómo se divide nuestro cuerpo en agua, lípidos, proteínas, minerales, pero también lo podemos discriminar, lo podemos dividir desde el punto de vista estructural. Ahorita vamos a ver en los niveles de composición corporal que hay unos niveles químicos y unos niveles anatómicos. Y por eso es tan importante cuando nosotros diferenciamos estos niveles, tanto el nivel químico como el nivel estructural, donde discriminamos esos diferentes componentes en tejidos, masas u órganos, entonces nos referimos de pronto a entidades como la masa grasa o la masa adiposa que tienen cierta relación o que tienen mucha relación, pero que son entidades evaluadas diferente. Una desde el punto de vista químico y otra desde el punto de vista estructural. Entonces nosotros cuando nos acercamos a la composición corporal sabemos que es muy importante conocer la composición corporal en áreas como la nutrición, la medicina, la ergonomía, la antropobiología biológica y en todo lo que son las ciencias aplicadas al deporte. Y que también tiene una relación, y el médico decía muy importantemente en la introducción,
tiene una relación muy importante con programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y también en el tratamiento de enfermedades de tipo crónico y por ende también en el desempeño deportivo. Esta evaluación de la composición corporal básicamente es importante porque si nosotros sabemos la proporción de grasa, de masa muscular, de masa esquelética que tiene una persona, según su edad, su género, el peso, la estatura, pues vamos a poder hacer una prescripción, nosotros como nutricionistas, mucho más exacta, de una prescripción mucho más exacta de la parte dietaria y la parte de alimentación que necesita esa persona. Aquí hablábamos ahorita de los diferentes niveles de análisis de la composición corporal. Nosotros vemos que nosotros podemos trabajar desde un nivel atómico hasta el cuerpo como un todo y vemos que estos dos primeros componentes son la parte que analizamos nosotros desde el punto de vista químico. Los otros tres niveles lo analizamos nosotros desde el punto de vista anatómico o desde el punto de vista estructural. Y vamos a ver que cuando nosotros dividimos el cuerpo en dos componentes, que es lo que normalmente nosotros hacemos al tomar o al sacar un porcentaje de grasa, estamos evaluando el cuerpo en este nivel molecular, pero que muchas veces es mucho más importante evaluarlo en un nivel anatómico, en un cuarto nivel, donde lo podemos dividir en los diferentes tejidos, como tejido adiposo, tejido muscular y tejido esquelético. Nosotros ese cuadro lo sabemos hace mucho rato, ¿sí? Y que tenemos unas técnicas directas, unas técnicas que son indirectas y que tienen un factor de error y llegamos hasta unas doblemente indirectas, lo que nosotros trabajamos normalmente en la antropometría, que tienen un error inherente a ese método antropométrico y vamos a encaminarnos sobre todo en esta técnica que es el DEXA, que nos trae hoy, y la parte y su relación con la parte antropométrica. En este cuadro lo vemos mucho más claro, en este que se sacaron hace unos años en los lineamientos de política pública por el Comité Olímpico Colombiano en el 2015, y vemos que el DEXA es una metodología indirecta que nos da una muy buena evaluación y vamos a ver ahorita y vamos a ahondar un poco más en eso, y una muy buena evaluación de la composición corporal. Y vemos que también el método de fraccionamiento de 5 componentes también es un método indirecto, o sea que no tienen tanto factor de error como el método de 2 componentes, que es el que tradicionalmente nosotros utilizamos cuando calculamos un porcentaje de grasa, ya sea en una persona físicamente activa, en un deportista o en una persona sedentaria. Entonces nos vamos a encaminar o nos vamos a enfatizar en este método y su relación también con el método de fraccionamiento de 5 componentes, que como les digo, es un método indirecto que no tiene tanto error de arrastre como el método antropométrico que normalmente nosotros utilizamos y que vemos que podemos analizar mucho más o mucho mejor, sobre todo en casos de deportistas o personas físicamente activas, podemos analizar de una manera mucho más precisa esa composición corporal. Sabemos que este método de 2 componentes tiene unos errores inherentes al mismo método y sobre todo que la masa libre de grasa, pues este método trabaja con 2 principios importantes, que es el de la densidad de la masa grasa, que es de 0.9 gramos por centímetro cúbico, y de la densidad de la masa libre de grasa, que es 1.1 gramos por centímetro cúbico. Sabemos ahora por metodologías densitométricas como el DEXA, que esos principios que nosotros utilizamos en este método de 2 componentes no son tan ciertos. Entonces tenemos un factor grande de error cuando nosotros estamos evaluando a las personas con este método de 2 componentes. Hay otro método que, como les dije ahorita, es mucho más preciso, que nos da una evaluación mucho más exacta de la evaluación de la composición corporal en cualquier tipo de persona, que es el método de fraccionamiento de 5 componentes. Me refiero tanto a esto porque vamos a ver que tiene una relación muy importante y unas correlaciones muy importantes en las diferentes masas que evalúa con el DEXA. Nosotros sabemos cada vez más, hace unos años nosotros nos encaminábamos mucho en evaluar el componente adiposo o la masa grasa de la persona, que ahorita vamos a ver que son 2 componentes diferentes, aunque tienen una relación importante. Pero cada vez más nos damos cuenta que es fundamental, sobre todo en personas físicamente activas y en deportistas de alto rendimiento, evaluar otras masas como la
masa esquelética y como la masa muscular. Entonces, estos son los tejidos que más influyen en tanto en la salud como en el desempeño deportivo. Nosotros, como les decía, hace unos años estábamos muy encaminados en evaluar solamente el componente graso, pero cada vez más nos damos cuenta que es muy importante dividir el cuerpo en más componentes para podernos dar cuenta de cómo es esa evolución de la composición corporal en cualquier tipo de persona. Eh, ya adentrándonos en este método del DEXA, sabemos que es la absorciometría dual por energía de rayos X, o también llamada densitometría o DEXA, puede discriminar diferentes estructuras del organismo. Y la modalidad de cuerpo entero, porque este instrumento inició para poder evaluar problemas de osteopenia o problemas de osteoporosis. Sin embargo, nosotros lo estamos utilizando y nos hemos dado cuenta que en su modalidad de cuerpo entero permite analizar la composición corporal total de una manera mucho más exacta y que en este momento es la técnica de referencia o digamos el método criterio para evaluar o para realizar estudios en relación con la composición corporal de una persona. Se puede utilizar en la evolución de diferentes patologías, en la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ¿sí? Gracias a la capacidad de estimar pues, la grasa corporal total y segmentaria. Ahorita nos vamos a dar cuenta que no solamente evaluamos la grasa total, sino en diferentes segmentos y estas mediciones pues tienen una relación importante, una importancia trascendental en el ámbito de la salud, de la actividad física, el deporte y de la evaluación nutricional en general. Aquí vemos diferentes instrumentos del DEXA. Aquí vemos una marca Ologic, ¿sí? Que son las más conocidas. Había una marca Norton, de pronto hace unos años que también era muy conocida, pero ya no está tan, digamos que no está tan distribuida a nivel nacional ni a nivel internacional. Las dos marcas que están como en este momento o que se consiguen mucho más fácil, la marca Logic y la marca de General Electric, el Prodigy del General Electric. Aquí vemos entonces dos instrumentos que evalúan esa misma composición corporal o dos DEXAs que tienen una correlación importante, ¿sí? Sin embargo, las medidas pueden diferir en algunas entidades. Sin embargo, la correlación es muy buena entre una máquina y otra, o entre un instrumento y el otro. Entonces, ¿en qué se basa el DEXA? Se basa en la absorción variable. La máquina emite unos rayos, hay unos que se llaman como rayos fuertes y otros rayos débiles, y cómo es la absorción de esos rayos en diferentes componentes del organismo, tanto en la parte ósea como en la parte muscular y en la parte grasa. Utiliza muy bajas dosis de radiación, es la radiación normalmente que nosotros recibimos con la luz solar, entonces no tiene un factor de riesgo importante para la persona que esté evaluada en el DEXA. El análisis discrimina la forma variable del hueso y vamos a ver los tejidos blancos. Básicamente, el DEXA nos divide nuestro cuerpo o nuestro peso corporal en tres componentes. Uno, el tejido mineral o la masa ósea, que ahorita vamos a ver que evalúa el contenido de mineral óseo, que es diferente a la masa esquelética. Evalúa lo que él llama la masa magra, que lo divide o es la masa muscular más el tejido residual, y evalúa la masa grasa. Es lo que llama la masa magra, y la grasa lo llama tejidos blandos. Ahorita nos vamos a ver en la evaluación que nos arroja el instrumento, lo llama tejidos blandos, y el tejido mineral o el contenido de mineral óseo. Cuando nosotros evaluamos el esqueleto de una persona, el DEXA evalúa básicamente es contenido de mineral óseo y densidad de mineral ósea. Nosotros sabemos que el esqueleto puede variar entre 7 y 12 kilos en hombres y en mujeres, y lo que nosotros evaluamos con el instrumento es la densidad de mineral óseo, que es más o menos el 30% del tamaño del esqueleto, porque lo que nos evalúa el instrumento, al evaluar la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo, sabemos que eso no incluye la proteína que tiene el hueso, ni la grasa que está en la médula espinal, ni el agua que incluye el esqueleto.
Entonces, es más o menos el 30%, ese contenido de minerales es más o menos el 30% del tamaño total del esqueleto de una persona. Aquí vemos una evaluación por DEXA, básicamente el equipo. Aquí vemos el SIAM o el brazo, ¿sí? En esta parte inferior, el equipo emite unos rayos que son sensados por este brazo. La evaluación dura más o menos 5 minutos. La persona se coloca o se posiciona de manera horizontal, ¿sí? De esta manera, y la evaluación hace un escaneo y ya puede dividir o divide la composición corporal o el peso de esa persona en los 3 componentes que describimos anteriormente. Entonces, básicamente, como les decía, el fundamento es cómo se atenúan o cómo reciben o cómo responden los diferentes tejidos a los rayos emitidos por el instrumento. Entonces sabemos que hay una atenuación mucho más baja en el componente graso, hay una atenuación intermedia en la masa muscular o en el tejido muscular y hay una atenuación mucho más alta o en el contenido de mineral óseo. Entonces, a partir de esa atenuación o de cómo absorben esos rayos que emite el instrumento, nos podemos dar cuenta de cuánta grasa tiene la persona, cuánta masa muscular o masa magra, que ahorita lo vamos a ver bien cómo lo diferencia, y qué contenido de mineral óseo tiene la persona que nosotros estamos evaluando. El DEXA entonces tiene una gran precisión y una muy buena reproducibilidad para calcular la masa ósea, y por eso decíamos desde el principio el instrumento estaba desarrollado para diagnosticar problemas de osteopenia o de osteoporosis. En este momento es el método de referencia o el método criterio más utilizado para calcular la proporción grasa y los otros componentes que les acabo de hablar. Tiene una gran ventaja respecto a los otros métodos porque aporta la composición corporal total y también regional. Diferentes regiones, la región androide, la región inoide, en los brazos, en el brazo derecho, brazo izquierdo, miembro inferior derecho e izquierdo, y nosotros podemos mirar de pronto algunas simetrías o asimetrías que pudieran ser importantes en algunas disciplinas deportivas. Tiene una alta precisión y un margen de error más o menos entre el 1 y el 2%. En cuanto a la preparación del paciente, el paciente no requiere una mayor preparación, salvo que se tiene que quitar, se tiene que despojar de todos los instrumentos metálicos que tenga, cadenas, anteojos, aretes, ¿sí? Y usar una bata durante la medición, como vemos aquí en la fotografía. Básicamente tiene 2 criterios de exclusión importantes. Mujeres gestantes, es muy importante que tengamos entonces eso en cuenta. En mujeres gestantes, a pesar de que la radiación es baja, no se recomienda realizar este tipo de evaluación. Y en personas que hayan recibido de pronto algún contraste oral, algún tratamiento odontológico, 5 días previos a la medición. Muy importante calibrar el equipo cada día que se va a utilizar el equipo se debe de calibrar y tiene una calibración también mensual para poder realmente estar seguros de que la evaluación que vamos a realizar va a ser lo más completa, lo más precisa y que sea verdaderamente fiable. Los sujetos deben estar en ayunas, descansados, bien hidratados. Los sujetos deben estar, o las personas que vamos o sea, ahí no, no hay unas recomendaciones por los productores y no sé si alcanzan a ver aquí como unas líneas que nos dan a nosotros la medida para poder posicionar bien el sujeto y que no haya errores en mediciones cuando lo hacemos a lo largo del tiempo y que pueda haber comparaciones en un mismo individuo de manera intraindividual e interindividual. Y comparaciones con máquinas iguales y el mismo técnico. O sea, ojalá, pues si vamos a utilizar o la máquina o Logic, pues siempre, o
o la máquina de General Electric o el instrumento de General Electric, pues que siempre sea en ese mismo instrumento, aunque como les decía ahorita, tienen una muy buena correlación y ojalá la misma persona para poder tener estandarizado el procedimiento. La distribución de los tejidos está es expresada en gramos, ¿sí? Y nos da el porcentaje de masa grasa, masa magra, densidad mineral ósea, contenido mineral óseo en todo el organismo y, como les decía ahorita, por regiones. Y les había dicho también cómo nos calcula la parte androide o la grasa a nivel central y la grasa ginoide en caderas y muslos. Básicamente los resultados que nos da el instrumento son estos. Aquí vemos una persona que evaluamos el año antepasado y a principios del año antes de la pandemia, un hombre de 27 años, y vemos acá en el instrumento que por ser tan pesado, ¿sí?, no cabía casi en el equipo. No hay ningún inconveniente con eso. El equipo, cuando la persona es demasiado, digamos, obesa o una persona demasiado robusta, entonces lo que hace es una toma de la medida y extrapola la parte que sí pudo medir a la parte que no se pudo medir de manera exacta, pero nos da una información importante de cómo es la composición corporal de la persona. Entonces aquí vimos un hombre que pesaba 107 kilos y a veces lo volvimos a evaluar, ya tenía un muy buen tratamiento desde el punto de vista de ejercicio, desde la parte nutricional, ya estaba pesando 90 kilos, ya por lo menos cabía en la máquina. Aquí vemos entonces cómo la parte amarilla pues nos da reflejo del componente graso, la parte blanca pues del componente óseo, y lo que está en rojo o naranjado pues es el componente muscular. El equipo mide esta parte de densidad mineral ósea, ¿sí? Aquí vemos de pronto que esta persona tenía un muy buen componente desde el punto de vista óseo, estaba por encima de los valores promedio. Sin embargo, nosotros vemos en deportistas y hemos visto en varias evaluaciones con deportistas y sobre todo futbolistas que el componente mineral óseo es mucho más alto, pero es muy importante aclarar que con esta medida de densidad de mineral óseo, de contenido mineral óseo, nosotros no podemos diagnosticar osteopenia u osteoporosis. Solamente podemos de pronto decir a la persona cómo está esa densidad a nivel general o a nivel global. Pero para poder diagnosticar osteopenia y osteoporosis tendríamos que hacer otras evaluaciones que son un estudio pues en el mismo instrumento a nivel de la columna o de la muñeca o a nivel de cadera para poder realizar un diagnóstico exacto de osteopenia y osteoporosis. Nosotros en el centro, en la universidad, en el Centro de Estudios Avanzados de CESNUTRAL, nosotros lo que hacemos solamente es una evaluación de cuerpo entero y donde evaluamos la composición corporal total de la persona. Aquí evaluamos también entonces el componente graso. Ahorita vamos a ver cuáles son las tablas de referencia con las cuales nosotros nos estamos comparando, porque por ahora no tenemos tablas de referencia para población colombiana, entonces nos tenemos que comparar con las tablas europeas o las tablas del NANES de Estados Unidos, que ahorita se las voy a mostrar. Aquí miramos, por ejemplo, esta persona cómo tenía el componente graso, que estaba por encima de los valores promedio, ¿sí? Y vemos cómo el instrumento pues, nos calcula el índice de masa corporal, pero lo más importante es que calcula diferentes componentes. Espero que estén viendo mi cursor y entonces calcula la masa total, también las masas de diferentes regiones, como decíamos, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, tronco, ¿sí? Y la parte androide y ginoide. Cuando nosotros hablamos ya para poder determinar el porcentaje de grasa, el equipo lo tomamos en esta columna, donde dice región, porcentaje de grasa, que es diferente, ahorita vamos a ver que es diferente a este tejido porcentaje de grasa. Entonces nosotros tomamos aquí el porcentaje de grasa que le da a la persona, ¿sí? Y en diferentes regiones o en diferentes segmentos. Él toma una parte tejido, lo llama tejido, son los tejidos blandos. Este tejido es la sumatoria que tiene la masa magra, ¿sí? La masa magra, este componente magro, lo que llaman tejido magro, es
la masa muscular más el tejido residual, ¿sí? Aquí vemos la masa grasa, ¿sí? Y el contenido de mineral óseo. Él llama aquí grasa libre, no pudimos, o nosotros en el instrumento no lo pudimos como traducir o cambiar bien. Esto se refiere a la masa libre de grasa, que es la sumatoria entre tejido magro, o sea, muscular y vísceras, y contenido de mineral óseo. Esta masa libre de grasa se refiere entonces a eso. Y este porcentaje de tejido es cuánto aporta la grasa a el total del tejido. Y repito, el total del tejido es la sumatoria que tiene la grasa y el tejido magro, o sea, lo que llama el equipo los tejidos blandos. Entonces, este porcentaje de grasa, digamos, del tejido, es cuánto aporta la grasa al total del tejido. Vemos también cómo se va haciendo una evaluación desde el punto de vista longitudinal, a varias evaluaciones en el mismo individuo y cómo va evolucionando los diferentes componentes. Cómo va evolucionando tanto el peso, aquí lo vemos en azul, cómo va evolucionando el componente magro, ¿sí? Y cómo va evolucionando el componente graso. Entonces, nos permite hacer esas evaluaciones intraindividuo en diferentes momentos. Mide también lo que es el BAT, o el tejido adiposo visceral. Ahorita vamos a ver los puntos de corte y en esta persona pues estaba bastante alto ese tejido visceral en la primera evaluación y luego vamos a ver cómo también fue evolucionando de buena manera y cómo fue bajando ese tejido adiposo visceral. También nos calcula lo que es la tasa metabólica basal por la fórmula de Harris y Benedict. Ya algunos tendrán entonces de pronto alguna, no sé, algún gusto o algún inconveniente con evaluarlo con esa fórmula, pero el equipo lo evalúa con esta fórmula de Harris y Benedict. Aunque nosotros de pronto en consulta utilizamos más de la fórmula de la OMS y la ONU o algunas de agua doblemente marcada, pero el equipo lo evalúa la tasa metabólica basal por medio de esta fórmula de Harris y Benedict. Y también evalúa lo que nosotros llamamos, o lo que le llama el equipo, el índice musculoesquelético relativo, que es básicamente la masa muscular apendicular, o sea, la masa muscular de los brazos y de las piernas con respecto a la estatura de la persona. Y ahorita vamos a ver también los puntos de corte. Entonces, básicamente estos son los datos o los resultados que nos da el equipo. El informe, entonces, se presenta de una manera como esta. Evaluamos entonces el índice de masa corporal de la persona, se evalúa el componente graso con las tablas, ahorita vamos a ver de las NANES comparadas con población estadounidense, se ve la tendencia de la composición corporal, cómo va disminuyendo o aumentando el peso o cómo se va manteniendo y cómo van variando los diferentes componentes corporales. Va evaluando cómo es esa, como les decía ahorita, la evolución del tejido adiposo visceral. Sí, aquí vemos los puntos entonces de corte. Los puntos de corte en promedio mujeres debe ser más o menos de 216 centímetros cúbicos y en promedio hombres 414 centímetros cúbicos. Como vemos, este paciente inició con un tejido adiposo visceral bastante alto. También nos evalúa lo que decíamos ahorita, el índice musculoesquelético relativo, que es parecido a lo que nosotros evaluamos con el método de 5 componentes al índice músculo óseo. ¿Sí? Este es básicamente la relación, como les digo, de la masa muscular de miembros superiores e inferiores con respecto a la estatura. Los puntos de corte que nos dicen estas diferentes bibliografías es que en mujeres puede ser más o menos de 5,45 y en hombres el promedio es de 7,26. En deportistas vamos a encontrar unos índices musculoesqueléticos relativos mucho más altos, como es lógico. Aquí vemos dos tablas de referencia que las cuales podemos nosotros utilizar porque desafortunadamente todavía aquí en Colombia pues no tenemos unos términos de referencia para la población local. Entonces estas son las tablas que nosotros utilizamos. Estas, las de la NANES, ¿sí? Donde nos da referencia y cómo podemos comparar esa persona con estos promedios. ¿Qué ventajas tiene el equipo? Básicamente la medición dura muy poco tiempo, alrededor de
mm, de 6 minutos, ¿sí? En personas muy voluminosas o con personas que tienen un peso corporal por encima de 90, 95 kilos, la medición puede durar un poco más o menos entre 10 y 11 minutos. Pero en una persona promedio, la medición dura alrededor de, o el escaneo dura alrededor de 6 minutos. Como decíamos ahorita, la radiación es muy baja, no tiene pues un efecto contraproducente ni para las personas que están evaluadas en el instrumento, ni para las personas evaluadoras. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente nos ponemos unos instrumentos que se llaman dosímetros, nos ponemos en el bolsillo para hacer las mediciones y cada 2 o 3 meses nos van evaluando a cuánto nivel de radiación por la parte pues, de recurso humano o de salud ocupacional de la universidad, nos van evaluando cada 2 o 3 meses esos dosímetros y a qué nivel de radiación pues hemos estado expuestos. Sin embargo, son niveles de radiación muy bajos y que no tienen ningún inconveniente para la salud de la persona, ni la persona evaluada, ni el evaluador. También, como decíamos, tiene una alta precisión, validez y fiabilidad. No precisa una mayor colaboración del paciente, solamente que el paciente sí esté quietecito, porque si de pronto se sale del plano donde se debe posicionar el paciente, la máquina sí se detiene el brazo o se detiene el escaneo y se tiene que volver a repetir la medición. ¿Qué limitaciones tiene? En poblaciones demasiado altas, sobre todo en atletas de más de 1,90, 1,95, entonces puede haber de pronto una dificultad o una limitación dependiendo de la máquina pues, que tengan. Lo que tenemos nosotros en el centro, con personas de 1,90 o máximo 1,95 la que hemos medido, nos da muy preciso, pero lo hemos podido evaluar. Por personas más altas, de pronto nos da alguna dificultad o personas demasiado voluminosas. En la máquina, por ejemplo, el Prodigio, en el General Electric, se pueden evaluar personas hasta 159 kilos y en el Hologic más o menos personas hasta 139 kilos. Personas más robustas ya sí va a tener algunas variaciones en la medición y de pronto no va a ser la más exacta. En este estudio, se los traje entonces acá para que lo tengan en diente, es qué se hace con personas mucho más altas de 1,95. Lo que se hace es que se escanea el cuerpo de la persona, más o menos la cabeza hasta el pecho, ¿sí? La persona se hace el escáner, se hace la evaluación y luego se hace la evaluación del resto del cuerpo y luego se une básicamente como esa evaluación y se puede determinar la composición de esas personas que son tan altas. Aquí tienen el estudio que hicieron estos, creo que son unos brasileros que nos dan una idea de cómo evaluar en el DEXA ese tipo de personas que tienen una longitud o una estatura demasiado alta. ¿Qué les trae acá? Que nosotros, como todos no tenemos el DEXA, también podemos evaluar por medio de teniendo más o menos 22 medidas antropométricas y vemos que vamos a tener una correlación muy buena entre el DEXA y el método de fraccionamiento de 5 componentes. Aquí tenemos que diferenciar muy bien lo que es la masa adiposa de la masa grasa. Básicamente, la masa adiposa, nosotros medimos en el método de 5 componentes todo lo que es el adipocito, con sus proteínas, sus electrolitos y agua, mientras que con el método de 2 componentes solamente estamos evaluando la parte lipídica de ese tejido adiposo. Por eso era tan importante, y les insistía desde la definición del principio de Martin, que cuando nosotros estamos evaluando con el método de fraccionamiento de 5 componentes, estamos evaluando esa masa adiposa o todo el adipocito con los lípidos, agua, electrolitos y proteínas, y es un método estructural o anatómico, mientras que con el método de 2 componentes nosotros medimos solamente la parte lipídica. Aquí vemos que hay una correlación importante entre esos dos métodos, tanto el de 2 componentes como en el de 5 componentes, ¿sí? Pero en el de 5 componentes siempre nos va a dar mucho más porque estamos midiendo la masa adiposa. Eso lo vimos nosotros
artículo que acabamos de publicar hace poco en Nutrición Hospitalaria, que trabajamos con futbolistas profesionales colombianos, donde vimos esa correlación y esa concordancia entre el método de 2 componentes y el método de 5 componentes. Y vimos también esa correlación importante, cómo tenían con el DEXA, cómo había una correlación positiva, importantísima, entre la grasa que nos mide el DEXA y la masa adiposa que nosotros medimos con el método de 5 componentes. Igual pasa con la masa muscular. Nosotros sabemos que esa masa muscular es la que más varía, ¿sí? Varía mucho más que la grasa, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. El tejido que más varía es la masa muscular y por eso es tan importante evaluarla. Entonces, con este método de fraccionamiento de 5 componentes tenemos en cuenta también esa masa muscular y sobre todo en categorías juveniles o en niños y adolescentes deportistas donde esa masa muscular varía de manera ostensible, entonces es fundamental evaluarla. Y nosotros vemos cómo con el DEXA y con el método de fraccionamiento de 5 componentes tenemos una correlación muy importante con esos 2 componentes. Tanto la masa magra, que evalúa el DEXA, como les digo, el DEXA cuando nos dice masa magra, está evaluando, por eso da un poquito, pues, o mucho más, porque evaluamos tanto el componente muscular como el tejido residual, ¿sí? O las vísceras. Pero tiene una correlación muy importante entre lo que evaluamos nosotros con el DEXA, con la masa muscular de 5 componentes. Con la masa esquelética sabemos pues que puede variar entre 7 y 12 kilogramos en varones, entre 5 y 9 kilogramos en mujeres, y hay deportes donde pues medir esa masa o ese contenido de mineral óseo y esa masa esquelética es bien importante. En unos donde sobre todo el componente biomecánico influye directamente en esa parte del rendimiento, pues entonces va a ser mucho más importante evaluar ese componente esquelético. Y medidas como el índice musculoesquelético, que va variando, o que tenemos este radio o estos puntos de corte de hombres entre 3.8 y 4.9 y mujeres entre 3 y 4.2, pues es un indicador importante de hasta cuánto puede mejorar la masa muscular de una persona dependiendo de su estructura ósea o de un componente que es limitante, que es el tejido óseo. Aquí también en esta investigación que publicamos también hace poquito en personas o en estudiantes universitarios, nos dieron unos puntos de corte muy parecidos a lo que nos dice la literatura en este sentido. Aquí vemos esa correlación, que también es una correlación muy positiva, ¿sí? Una correlación muy cercana a 1 entre el contenido de mineral óseo y la masa esquelética. Como vimos ahora, el contenido mineral óseo es más o menos el 30%, la masa esquelética pesa más o menos 3 veces más de lo que nosotros medimos en el DEXA, que es el contenido mineral óseo, porque la masa esquelética, pues, entonces tenemos en cuenta que tiene el agua, la grasa, la proteína, ¿sí? Y por eso pesa mucho más. Pero vemos la correlación tan importante o tan evidente que tiene el contenido mineral óseo que nosotros medimos en el DEXA con la masa esquelética que medimos con el método de fraccionamiento de 5 componentes. Entonces, para ir concluyendo, sabemos que el modelo de 2 compartimentos, que es el que trabajamos nosotros, pues claro que nos sirve para seguir evaluando la composición corporal de una persona físicamente activa y de un deportista, pero sabemos que tiene unas limitaciones muy grandes ya, porque la masa libre de grasa, ya con estos métodos densitométricos como el DEXA, nos hemos dado cuenta que no es tan cierto de que la masa libre de grasa tenga una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico y que tiene múltiples o muchas variables que la pueden afectar. El estado de hidratación, la parte genética de la persona, el contenido de mineral óseo en diferentes grupos de población varía mucho en el género, la raza, el nivel de entrenamiento y todas estas variables pues influyen directamente en la densidad de la masa libre de grasa. Los modelos de 3, como el DEXA, y de 5 componentes son los más adecuados para evaluar en realidad la composición corporal.
Yo sé que desde el punto de vista antropométrico, pues tenemos que tomar un poco más de medidas porque son 22 medidas, nos demoramos un poco más, pero es un método que es mucho más confiable y que nos da una fiabilidad o una reproducibilidad mucho más alta que el método que estamos utilizando casi todos, que es el de 2 componentes. Una alternativa útil, como les había dicho desde el principio, pues es el modelo de fraccionamiento de 5 componentes y sabemos que el DEXA, ¿sí?, es el nuevo método criterio para medir la composición corporal, ya que permite, como hemos visto, realizar mediciones por segmentos corporales, ¿sí?, y evaluar también los componentes a nivel global de todo nuestro cuerpo. Entonces tiene gran precisión, fiabilidad, baja variabilidad en la medida y tiene muchísimas aplicaciones. Aplicaciones en el área de la salud, ¿sí?, el deporte como tal, medir diferentes disciplinas deportivas. Nosotros todavía estamos midiendo y sacando el porcentaje de grasa con la fórmula de Juhas muchas veces o con alguna otra fórmula para todos los deportes, y cada deporte vemos que tiene unas características diferentes y que deberíamos sacar de pronto algunas fórmulas de mucha mayor, digamos, fiabilidad o que sean mucho más precisas para cada disciplina deportiva. Entonces tiene aplicaciones en el área de salud, en el deporte, en el seguimiento de pacientes con sobrepeso, obesidad, de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, problemas de anorexia, bulimia, en la parte del manejo de lesiones desde el punto de vista musculoesquelético para ver cómo se va recuperando ese deportista, y en la evaluación en general de la composición corporal en atletas de alto rendimiento. Esta frase, aunque es muy vieja, de Robert Malina, me gusta mucho, y es que esta parte antropométrica o esta evaluación de la composición corporal es solamente un método y debe ser tratado como tal. Es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. O sea, no es solamente evaluar la persona, evaluar su composición corporal, cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de masa adiposa, cuánto tiene de masa esquelética, cuánto tiene de masa muscular, sino para qué me sirve a mí. ¿Para qué nos sirve a nosotros como nutricionistas, por ejemplo, en el caso mío, o médicos especialistas en deportes, o bacteriólogos que están inmersos en este ambiente deportivo, o todas las ciencias aplicadas al deporte? ¿Para qué me sirve a mí esa evaluación? ¿Qué me dicen esos datos y cómo yo voy a hacer una prescripción desde el punto de vista dietario y cómo hacer una prescripción desde el punto de vista de entrenamiento para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas? Me voy a tomar el atrevimiento, ¿sí?, de invitarlos, de darles gracias por la invitación a los que les guste y de pronto a replicar de pronto la maestría de nutrición deportiva que tenemos nosotros en la Universidad CES y que estamos en inscripciones hasta el mes de mayo, y vamos a empezar en el mes de julio la cuarta cohorte. Y muchísimas gracias entonces a ustedes por la invitación. A los del Centro de Ciencias del Deporte, muchísimas gracias por esta invitación. Y aquí en mi página personal, @nutrición en deporte, estamos replicando continuamente información acerca de evaluación antropométrica, evaluación de la composición corporal y todo lo que se refiere a nutrición aplicada a la actividad física y el deporte. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y espero que haya sido provechoso para su desarrollo profesional. No, Maximiliano, muchas gracias a ti por toda esta información que nos estás dando, todos los comentarios y toda tu experiencia. Vamos a abrir nuestra sesión de preguntas. Tenemos al doctor Cerrato, quien levantó la mano, para abrir nuestra sesión de preguntas. Sí, bueno, Maximiliano, muchas gracias, Juan. Primero, pues muchas gracias por tomarse y regalarnos parte de su valioso tiempo y de su experiencia, ya que con esto de hasta ahora realmente vamos a empezar a usar, ya apenas tenemos la capacitación. También felicitarlo por la maestría que están haciendo. Usted sabe que ya tenemos varios alumnos nuestros que han hecho o que están haciendo allá la maestría para cualificar nuestro personal de nutrición. Ha sido muy valioso. Entonces, es un esfuerzo muy importante para nuestro sistema nacional de deporte. Y pues nosotros en nuestro plan de desarrollo y nuestro nuevo modelo y todo lo que habíamos tratado de jalonar en el sistema,
no podía quedarse por fuera el DEXA, ya que tenemos la pletismografía y el uso y nuestra gran experiencia con el uso de la pletismografía y sus buenos resultados nos llevó también a pensar en que necesitamos métodos más objetivos todavía y que nos sirvan de referencia para perfeccionar este tema en el deporte, y por ello pues empezamos ahora la era del DEXA, ya que tendríamos ya pues casi el completo set de pruebas de valoración de la composición corporal o esos métodos de estimación. Y en este sentido yo siempre hago una anotación que ya pues nuestros doctores ya me han oído muchas veces, pero no es fácil que los pacientes, y es que todo el mundo entienda que la composición corporal no es un problema de la nutrición, es una necesidad de conocer o de cuantificar en un paciente o en un deportista, y que debe ser visto desde la especificidad de cada área. Para el médico del deporte será importantísimo, para la nutrición y para los profesionales de las diferentes áreas, la biomecánica. Es decir que, por favor, no encasillemos la composición corporal o a la antropometría en el área de decisión, como no lo es, por ejemplo, el tema de los glicogénicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto nos atañe a todos, que no nos libremos de este tema. También lo dijo Maximiliano, pero creo que hay que enfocar el siguiente concepto, porque yo veo a todo el mundo matándose las neuronas, tratando de ver cómo le coincide la antropometría con el DEXA o con la pletismografía. Y hace mucho tiempo yo entendí que son cosas que están midiendo dos cosas diferentes, prácticamente no son comparables, mucho menos concordantes, de manera que para que no nos estresemos ahorita en hacer estudios, a ver cómo es que validamos la antropometría con el DEXA, porque como miden cosas distintas, métodos distintos, pues obviamente no son comparables en sí, porque ustedes van a ver los resultados son bastante diferentes. Si uno utiliza un método, saber para qué lo usa, por qué lo usa, cómo lo usa, y que ese sea su mismo método de control, y que no nos estresemos pues tratando de ver por qué un método con el otro son diferentes, digamos. Habría un poquito más de concordancia con la pletismografía, pero ya pensar que un método tan doblemente indirecto nos dé lo mismo que da un método objetivo como el radiológico, pues no va a ser fácil, ¿sí? Y con diferentes niveles de error de estándar de medición. Cada vez son más independientes de operador, y esa es una de las grandes ventajas que podemos tener acá. Así que llamamos nuevamente pues a vamos a tener Maximiliano, yo creo que mediciones a gran escala en todos los deportes, todas las modalidades. Excelente. De este nuevo método que es un método radiológico, es un método que, si bien produce muy poca radiación, es un método que no es un procedimiento de un nutricionista o un médico, sino que es un método que se debe validar y se debe habilitar ante la Secretaría de Salud como un método radiológico con potencial irradiación, por pequeña que sea. Entonces allí también hay que entender que se debe tener en cuenta. Ustedes les ponen el dosímetro y probablemente lo que vayamos a realizar, como vayamos a implementar el método, hay que usar un dosímetro y hay que entenderlo como un procedimiento inocuo, pero con radiación. Era como lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, médico, por la invitación, y siempre pues atento a todas las referencias que usted tiene, y como siempre ha sido un estudioso en esta parte de ciencias aplicadas al deporte, pues siempre vamos a estar pendientes, y seguramente van a sacar muchas investigaciones con diferentes disciplinas deportivas que en este momento nos hemos dado cuenta que hacen muchísima falta. Gracias, Maximiliano. Tenemos una pregunta al doctor Jorge Pérez para nuestro conferencista. Hola, Maximiliano, buenas tardes. Médico, ¿cómo primero está? que todo, muchísimas gracias por tu charla. Mi pregunta era a ver si nos podías aclarar un poco más lo de la toma a los pacientes que son grandes, que son mayores a 2 metros. Porque pues nos dijiste que se
que se tomaba primero una mitad y luego otra. ¿Existe algún reparo anatómico? ¿Hasta qué parte del pecho debemos medir? ¿Y cómo hacemos a nivel de software para consolidar esas dos mediciones? Todavía no está muy claro, pero les voy a enviar ese documento donde lo analizaron varios investigadores en ese caso y que nos dan como una idea somera de cómo deberíamos hacer con ese tipo de disciplinas. No nos dan unos puntos de corte exactos, pero sí nos dan una idea de cómo lo pudiéramos evaluar, aunque tiene cierto factor de error en ese tipo de personas. Y yo creo que a ustedes les va, pues, es muy importante cuando, si ya, no sé si ya compraron el DEXA o si lo van a comprar, es muy importante que ojalá pueda ser el DEXA, el General Electric, de pronto que sea que tenga mucho más capacidad porque ustedes van a medir personas muy altas, los de baloncesto, las personas de voleibol, de rugby, de diferentes disciplinas y personas también muy robustas. Entonces, de pronto, en ese tipo de deportes, un instrumento, por ejemplo, como el que tenemos nosotros en el centro, en esos casos, podría ser de pronto algún factor de error que tuviéramos en la medición. O sea, el equipo puede estimar, ¿sí? Y se puede desarrollar como cierta medición hasta cierta parte y después extrapolar las dos evaluaciones y tratar como de sumar los diferentes segmentos, pero sí hay un factor de error importante en ese sentido. Entonces, de pronto el DEXA que ustedes vayan a adquirir o si ya lo adquirieron, pues yo creo que sí tiene que ser un DEXA que tenga una mayor capacidad que el que tenemos nosotros en el centro, porque allá trabajamos básicamente con personas físicamente activas, personas muy normales, y van algunos deportistas de alto rendimiento, pero no es la evaluación continua que nosotros tenemos en el centro. Ok, muchas gracias, Maximiliano. Perfecto. No sé si alguna pregunta adicional. Yo quería aquí como Maximiliano también, no sé si extrapolar esto mismo porque ya tenemos el DEXA realmente. Me confirma de pronto alguno de los profesionales la marca. Sé que no es General Electric. Sin embargo, pues Es Hologic, Juan Manuel. Es el Hologic. Es el Hologic. Sí. Entonces, no sé si tengas alguna experiencia, Maximiliano, con esta marca. Nosotros, el Hologic, aquí en Medellín, está en la Clínica del Prado, fue uno de los primeros que llegó, y también tienen un Hologic en la facultad, en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Educación Física de la Universidad de Antioquia, que queda en Robledo. Allá tienen el equipo Hologic. Son unos equipos que también son muy confiables y, como les digo, entre los dos tienen muy buena correlación, pero de pronto nosotros nos inclinamos un poco más por el General Electric, por el Prodigy General Electric, porque de pronto en la medición era un poco más rápida y de pronto podía tener un poquito más de capacidad. Lo que tengo entendido y con los técnicos que hablé antes de adquirir nosotros el equipo, es que, por ejemplo, el Logic podría evaluar personas hasta 135, 139 kilos, mientras de pronto el otro tenía un poco más de capacidad. En cuanto a la estatura, yo creo que no hay mayores diferencias, pero es un equipo que es muy bueno y tiene muy buena precisión, fiabilidad, y como les digo, entre los dos equipos tienen algunas diferencias, pero hay una muy buena correlación. Entonces, conozco esos dos equipos acá en Medellín de marca Hologic, que están, como les digo, en la Clínica del Prado y en la Escuela de Nutrición y Dietética, pero nosotros nos inclinamos más por el que tenía la Clínica de las Américas, que es un Prodigy General Electric, y nos inclinamos más por ese. Perfecto. A pesar que dentro de la capacitación que tuvimos en relación a el caso de deportistas con alguna amputación, algún grado de discapacidad en este sentido,
la experiencia que has tenido con respecto a esto, porque sí nos explicaban cómo podríamos trabajar, pero la experiencia que has Sí, tenido pronto con este tipo de con ese tipo pacientes. de personas, desafortunadamente nosotros no hemos tenido mucha experiencia. Con personas en situación de discapacidad no hemos tenido la oportunidad de medir esas personas y cómo habría pues como alguna variabilidad o que tengamos algunos puntos de corte, no. Hemos trabajado básicamente es con deportistas convencionales o con personas eh, físicamente activas, pero con ese tipo de población, desafortunadamente médico, todavía no tenemos la experiencia. Lo que sí tenemos que hacer, pienso yo, por el trabajo que hicimos hace poquito con futbolistas profesionales y ustedes que van a tener esa oportunidad, es muy importante empezar a validar de pronto algunas fórmulas o hacer algunas fórmulas de determinación de la composición corporal, tanto la masa grasa como la masa muscular o como la masa esquelética, con un instrumento como estos. Porque es importante porque cada tipo de deporte, sí nos hemos dado cuenta que la composición corporal es muy diferente. Y es importante que nosotros estemos evaluando ya esa composición corporal con métodos antropométricos validados con esta técnica densitométrica. Es muy importante que lo tengamos de manera específica. Entonces, yo creo que van a tener una oportunidad muy, 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 muy bonita de realizar muchísimas investigaciones y caracterización desde el punto de vista de composición corporal en muchas disciplinas deportivas y que va a ser muy beneficioso para no solamente para el país, sino que eso puede ser pues, o va a ser seguramente importantísimo a nivel mundial. Muchas gracias. No sé si alguien más aquí del auditorio virtual tenga alguna inquietud. Astrid, bienvenida Astrid con tu interrogante. Hola, buen día. ¿Me escucha? Es que me encuentro por fuera en una Sí, señora. concentración. Listo. Eh, Maximiliano, muchísimas gracias. Yo creo que esa exposición fue dentro de lo que nosotros esperábamos entender muchísimas cosas, sobre todo partes operativas, partes de tablas de referencia que pues no tenemos el manejo. Pero ahí va mi pregunta, Maximiliano, y pues primero agradeciéndote por compartir toda tu experiencia con el equipo. Existen, pues sabemos que obviamente el DEXA es el parámetro de referencia para la medición de la composición corporal, pero no me cabe en la cabeza de pronto entender que a la fecha no haya publicaciones de DEXA en algunos deportes, no sé, fuera del fútbol, porque digamos que en fútbol sí he encontrado, pero en otras modalidades deportivas la evaluación de referencia por composición corporal no existe de pronto algunos, porque el centro es alto rendimiento de San Cugat, tiene DEXA. Entonces, no sé si ellos han publicado algo, hay alguna referencia sobre estas mediciones como para tener un punto inicial de para Comparabilidad. comparación con, sí. Astrid, es excelente pregunta y muchísimas gracias a ti pues por la invitación. Astrid, mira que cuando fuimos allá hace 2 años fue que estuvimos allá con esta señora Victoria Punz. ¿Te acuerdas? Esta señora tiene unos valores de referencia, pero no tienen, o por lo menos no los he visto publicados, los datos del DEXA. ¿Sí? Mira que tienen toda la evaluación desde el punto de vista antropométrico, de todo, muy bien caracterizados todos los deportes. ¿Sí? Toda la parte del somatotipo, del tipo físico, la parte pues, de proporcionalidad, la parte de composición corporal por dos componentes, pero esta parte del DEXA no las conozco. Me imagino que deben tener los datos, pero no sé si estarán publicados porque en realidad no los he visto. Y cuando estuvimos allá, que tuve la oportunidad de preguntarle con eso, me decía como que estaban en ese proceso. Entonces, yo pienso que la oportunidad que tienen ustedes ahí en el centro es grandísima porque es que se está necesitando. O sea, nosotros apenas vimos el trabajo que nosotros hicimos el año pasado con los futbolistas profesionales, pero ese trabajo lo tenemos que hacer con todos los deportes y tratar de derivar unas fórmulas desde el punto de vista antropométrico validadas con este método, ¿sí?
para poder nosotros tener una prescripción mucho más exacta de la composición corporal de todo tipo de deportistas y poder hacer una prescripción desde el punto de vista nutricional, y lo que le decía el médico, no solamente nutricional, sino la parte de manejo de cargas, de entrenamiento y que a todos los profesionales de las ciencias aplicadas al deporte pues les va a servir. Pero en realidad faltan todavía muchos estudios con respecto a eso. Se ha trabajado más en fútbol, pero en otro tipo de deportes no hay tantas evaluaciones. Muchas gracias, Maxi. Gracias a ti. ¿Algún interrogante adicional que tengamos aquí para Maximiliano? Mientras de pronto hay alguna inquietud adicional, quería informarles que en el chat del Zoom tenemos nuestros dos links convencionales, el link de la asistencia a la conferencia y el link de la encuesta de satisfacción. Daniel, bienvenido, y tienes la mano alzada, puedes compartir la inquietud o el comentario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Maxi y Astrid, por la invitación. Y mi pregunta es, de pronto, bueno, obtenemos esta composición corporal y con este método DEXA y con el indicador similar al índice musculoso, ¿cómo se puede plantear un peso objetivo para la competencia? ¿Qué indicadores? O sea, ahí nos mostraste unas gráficas, pero de pronto para calcular el peso objetivo para la competencia, ¿existe alguna metodología o cómo se podría calcular ahí? Pues no tendríamos todavía estamos en ese proceso. Sin embargo, por ejemplo, hay referencias que lo tenemos que ir construyendo del índice musculoesquelético relativo, si te diste cuenta ahí, Dani, ¿sí? Que nos da una indicación importante de cómo es el desarrollo musculoesquelético de la persona, y que nos podría dar una indicación importante de cómo debería ser esa composición corporal en deportistas. Nosotros tenemos ahí unos valores de referencia, como les digo, de personas del común, que en hombres, por ejemplo, es de 7.26 de índice musculoesquelético relativo. Sin embargo, en deportistas tenemos que sacar esos puntos de corte, y hemos visto que, por ejemplo, en futbolistas nos daban en promedio 9.5, casi que 10 de índice musculoesquelético relativo, y que tenemos que construir esas referencias, Dani. Muchas gracias.